There's an explosion of content everywhere, and the way we store, deliver, and consume that content has completely changed. From entertainment to manufacturing to healthcare. We want that information immediately, anywhere we happen to be, on any device we choose. There is also a vast expanding network of connections around the globe, people to people, people to machine, and machine to machine. A network infrastructure controlling roads, buildings, factories, energy supplies, and our homes. As the world transforms, we're changing with it. We've expanded our reach beyond just products and into solutions. And we've focused those solutions around specific end markets, markets with growth potential. Our customers need to meet the increasingly complex demands of their networks, a way to handle the explosion of connected devices. So our customers turn to Belden for a pathway to evolve their future networks. Our customers need reliability. They want to know that their network is dependable and won't let them down. And our customers need security. As our networks expand, maintaining security becomes a more complex task. Belden is the only company that provides complete signal transmission solutions. We have the broadest skill set of anyone in the business. We've been in the game for a long time. We have a proven track record. And now we're taking it to a whole other level. We're innovating, delivering solutions our customers need today, and designing for the future. We work together with customers and partners to stay ahead of tomorrow's technologies. Whether it's data, audio, video, whatever you need, whenever you're connecting, controlling, and communicating, you can be certain with Belden. Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a la parte 2 de nuestro webinar de Data Centers por Belden, escenarios y soluciones, el cual pues nos quedamos cortos pensando en que en una sola sesión íbamos a lograr sacarlo, ¿no? Sobre CPV, somos distribuidores mayoristas de Belden ya desde hace varios años, y tenemos hoy el gusto de tener la charla, de continuar la charla con Jorge de la Fuente. No sin antes les recuerdo, dentro de blog.cpvmicro.com pueden encontrar muchísimos artículos técnicos de Belden, traducidos ya al español, con la liga al artículo original. Y dentro de cpvmicro.com /webinars, tenemos ahí la agenda de los seminarios que vamos a seguir haciendo ahora para el mes de julio, que andamos ya organizando, ¿no? Sobre Jorge, es Field Application Engineer para Latinoamérica de Belden, ingeniero mecánico electricista con especialidad en el área electrónica por la Universidad de Anáhuac Sur y con una maestría en Engineer Management por la misma Anáhuac Sur, 25 años de experiencia en el mercado, en la infraestructura de sistemas de telecomunicaciones. Es miembro de VIXI, de ICREA, de AVIXA, RCDB desde el año 2003. Está certificado por Fluke en CCTT. Es instructor de HD Base T por la Alianza HD Base T. Y colabora en los comités de normas y estándares aquí en México, por ahí en ICE. Y durante la charla, en cualquier momento, pónganme en el chat las preguntas, yo las anoto, y al final se las decimos a Jorge para que nos las conteste. Y también tenemos habilitado por ahí la línea de CPV de WhatsApp, 55 52 60 05 98, para que también por ahí nos pueden mandar sus preguntas. Y pues, George, muchísimas gracias por estar por acá conectado. Y pues le seguimos, ¿no? Exacto, gracias Miguel por la presentación. Haciendo un brevísimo resumen de lo que vimos en la sesión pasada, vimos lo que era un centro de datos y que los centros de datos son intensivos en fibra óptica. Entonces nos quedamos justo empezando la parte de cobre, que no es menos importante que la fibra, aunque sí se utiliza menos en el cuarto blanco, en la sala de procesamiento. Entonces, en la parte de cobre, ¿qué soluciones tenemos para utilizar dentro de un centro de datos? Lo primero es, la gran mayoría de los centros de datos utilizan en la parte de cobre la última tecnología, que sería categoría 6A.
Con categoría 6A podemos llegar a tener transmisiones hasta de 10 gigas, pero viene la incertidumbre de qué sistema de categoría 6A debería yo de seleccionar. Entonces hay muchas opciones en el mercado. Varias de ellas utilizan soluciones que no son muy prácticas en el centro de datos porque utilizan cubiertas, utilizan jackets de cables que son más anchos o tienen un mayor diámetro. Esto para disminuir el alien next o la interferencia que tenemos con los cables cercanos. Con las categorías anteriores, lo que importaba es qué tanta interferencia tenías dentro del cable. En categoría 6A ya le afecta el qué tanta interferencia tienes con los cables que tienes alrededor del cable que estás utilizando. Entonces, algunos fabricantes lo que hacen es incrementar el diámetro del cable y con esto logran una mayor separación física. Hay otros fabricantes que con la idea de reducir el diámetro del cable, porque estamos en un espacio confinado, el volumen que soportan las escalerillas, que soportan las charolas, es limitado. Entonces, lo que hacen, en lugar de incrementar el diámetro, es disminuir el calibre del cobre. Entonces, al disminuir el calibre del cobre, pues sí tienen un cable más delgado, pero nada más llegan esas soluciones a 60 o 70 metros en lugar de los 100 metros que dice el estándar. Entonces, sobre todo estos competidores, de repente hay que explicarles algo de gramática, porque nos venden esta solución como una categoría 6A, pero a 70 metros. En gramática, el pero anula todo lo anterior. Entonces, desde ahí su argumento no está muy bien estructurado. Entonces, si nada más llego a 60 o 70 metros y no utilizo el calibre del cobre que me permite el estándar, que es entre 22 y 24 AWG, pues en sí no es un cable categoría 6A. Es un bonito cable delgado, pero no es categoría 6A. Hay otros fabricantes que lo que hacen es hipertrenzar el cable. Entonces, al tenerlo más trenzado, o al hacer las trenzas más cerradas, logran una menor interferencia dentro y hacia afuera del cable. ¿Cuál es el problema cuando hipertrenzas un cable? Que se vuelve un cable muy rígido. Entonces es difícil de manipular y el volumen del cable, el diámetro del cable también se incrementa. Otras aproximaciones que ha habido en el mercado es la cruceta o el miembro central que nos mantiene internamente los pares separados, lo hacen más grande. Entonces esto tiene el mismo problema que incrementar la cubierta del cable o el jacket del cable, hacerlo más ancho. Es un cable con un mayor volumen. ¿Qué tenemos en Belden? En Belden, y desde hace muchos años, se lanzó la solución 10G que es nuestra solución categoría 6A. El 10G es porque podemos transmitir hasta 10 gigas y la S es de diámetro reducido. Entonces, ¿qué tenemos? Un cable que no está hipertrenzado, tiene las trenzas estándar que veríamos en un cable categoría 6A. Es un cable que sí tiene un menor diámetro que los otros cables que existen en el mercado. Con esto podemos ahorrar cerca de un 25% en el volumen que utilizan las escalerillas, en la obstrucción de aire que tenemos en los racks verticales. Y esto lo logramos de dos formas. Una es el rediseño de la cruceta o del miembro central del cable, que como lo ven aquí es ligeramente diferente a los que estamos acostumbrados a ver, y utilizando una cinta que presiona los pares o asegura que los pares siempre van a estar en la posición de la cruceta que deben de estar. Entonces esto presiona el cable, tenemos un cable con un diámetro más constante, que ese es otro de los inconvenientes que nos hemos encontrado últimamente en el mercado. Hay quien dice tener cierto diámetro de cable, pero los cables no son perfectamente redondos. Entonces toman el mínimo que se llegan a encontrar. Nosotros, cierto factor miedo que tienen los ingenieros, cuando mencionamos un diámetro, es el diámetro promedio del cable. Entonces, con esta cinta, lo que hacemos es mantener los pares en su lugar y es una cinta metálica que no convierte este cable en un FTP o en un cable blindado,
porque viene aislado por ambas caras. Entonces es un plástico metalizado donde no hay forma de tener contacto con el metal que viene en medio de las dos capas de plástico. Entonces esto no lo convierte en un FTP porque no hay forma de aterrizarlo. Al ser metálica esta cinta, también nos ayuda a la disipación de calor. Entonces, cuando yo estoy transmitiendo 100 watts en la parte de PoE, el cable sí se calienta y el estándar te permite que el cable eleve su temperatura hasta 10 grados sobre la temperatura ambiente, sin perder en ninguna de sus características del desempeño eléctrico. Con esta cinta, nosotros podemos asegurar que esa disipación de calor va a ser constante a lo largo del cable y no vamos a tener puntos calientes en algún punto de la trayectoria de este cable. Nuestra solución, obviamente, cumple con los 100 metros. O sea, ningún producto de Belden es comercializado abajo de los estándares. O sea, si decimos que cumplimos un estándar, normalmente lo superamos. El factor miedo de la parte de ingeniería, como les decía, es muy grande. Entonces, para poder decir que cumplimos un estándar, significa que lo superamos. Y utilizamos cable calibre 23, que es justo en medio de lo permitido por el estándar, justo en medio del 22 y el 24 AWG. Ahora, no conformes con esto, se lanzó hace un par de meses un cable 10GXW, que no viene a reemplazar el anterior, son soluciones complementarias. La diferencia de este cable contra el anterior es que este cable tiene todavía un menor diámetro. O sea, tiene todas las características del anterior, pero tenemos un diámetro consistente de 1/4 de pulgada. Si recuerdan en los ayeres, 1/4 de pulgada era el diámetro que tenía un cable categoría 6A. Perdón, categoría 6. Entonces ya tenemos el mismo diámetro de un cable categoría 6 con un desempeño categoría 6A. Entonces, si el diámetro es muy importante para ustedes, si el volumen de cables es muy importante, la solución es la 10GXW. Tiene las características del 10GXS en un menor diámetro. Una de las grandes tecnologías que se desarrollaron hace muchos años en Belden es el par pegado. ¿Qué significa un par pegado? Estamos acostumbrados, como veíamos antes, a tener cables UTP o cables FTP, cables de par trenzado, donde, como lo dice el nombre, nada más vienen los pares trenzados. Son 2 hilos de cobre que vienen trenzados entre sí a diferentes longitudes. ¿Esto por qué? ¿O por qué se desarrollaron estos cables en un inicio? Y déjenme explicarles cómo funciona un poco Ethernet. Ethernet lo que hace es transmitir, en este caso, en el hilo verde, una señal en positivo. Y en el hilo blanco de ese par, transmite la misma señal, pero en espejo. ¿Qué significa esto? Si en el verde yo llevo 2 volts, haciendo una muy burda analogía, en el blanco del verde yo llevo menos 2 volts. Y estos van trenzados y van girando, entonces el ruido externo que recibe el cable verde y el cable blanco siempre va a ser el mismo. Entonces, al final del enlace, al final de los 100 metros, si durante esa trayectoria yo tuve un ruido de 1 volt, lo que voy a tener al final de mi enlace va a ser un +3 en el verde y un -1 en el blanco. Lo importante no es el voltaje de los pares, lo importante es la diferencia que hay entre ellos dos. Entonces, la diferencia que yo tenía al principio eran 4 volts, de -2 a +2. La diferencia que tengo al final del enlace siguen siendo 4 volts, de -1 a +3. Entonces, es una forma de cancelar el ruido externo. Ahora, esto funciona muy bien en el laboratorio. En la vida real, ¿qué pasa con los cables de par trenzado? Durante la manipulación del cable, las trenzas se van abriendo y mi separación entre los conductores es diferente en toda la trayectoria. Entonces, yo no puedo asegurar que están recibiendo el mismo ruido. Entonces, si al final de mi enlace mi diferencia no era 4 volts, si mi diferencia era 2 volts, que tuviera de un -1 a un +1,
Ethernet no sabe qué es eso. Y es donde empiezan las retransmisiones. ¿Qué diseñó desde hace mucho Belden para asegurarnos que la distancia entre los dos conductores siempre va a ser la misma? Pegar los pares. Entonces, aparte de venir trenzados, como si fuera una extensión eléctrica, vienen pegados físicamente el verde y el blanco verde. Entonces, es la única manera en la vida real de asegurarme que los conductores siempre van a tener esa misma separación. ¿Dónde se rompen estas, o dónde se separan los cables? ¿Dónde se separan las trenzas? Normalmente en los cambios de dirección. O cuando estamos excediendo la tensión máxima del cable. Entonces las trenzas empiezan a abrir. Esto en un cable de par pegado, al hacer un cambio de dirección, los conductores van a siempre a estar a la misma distancia uno del otro, por más curvas que hagamos. Y esto es tan fácil de ver como cuando estamos sacando el cable de una caja o de un carrete. De repente se hace un kink, se hace un nudo en el cable y lo que hacemos en la vida real es desenredamos el cable y con los dedos le regresamos su forma redonda. Lo que sucedió adentro de ese cable es que la trenza se desapareció. O sea, no por regresar el cable a su forma redonda, la trenza mágicamente se va a regresar a su posición. Entonces, incluso cuando estamos en una placa de pared o en un cambio de dirección muy brusco, que puede ser una escalerilla en un centro de datos, puede ser un conduit en las paredes, o saliendo de la caja, esas trenzas van desapareciendo. Entonces, con par pegado, yo aseguro que esa trenza o que esa separación de los conductores nunca va a desaparecer. Y les pongo un ejemplo muy claro. Esta es una prueba que inicialmente venía en la 568 revisión B, que se le hacía a los patch cords, donde un patch cord con par pegado, que será la línea azul de arriba, es comparado contra otros, o lo comparamos nosotros, contra otros de la competencia. La primera parte de la prueba es con el patch cord desenrollado. Luego se hace un círculo de 6 pulgadas. Luego ese círculo de 6 pulgadas lo convertimos en un óvalo con 2,5 pulgadas en la parte central. Y luego ese óvalo, una de los extremos del óvalo, lo giramos sobre sí para generar una figura 8. Después de todo ese estrés, que no se compare en lo más mínimo con el estrés que recibe un patch cord dentro de un organizador, en un centro de datos, o con un usuario, este es el desempeño que tiene nuestra competencia. O sea, muchos de ellos, después de este estrés, dejan de pasar el estándar. Los patch cords de par pegado sí tienen una disminución en su desempeño, pero sigue siendo muy por arriba del estándar. Entonces, de nada se compara este estrés hacia los patch cords contra lo que tenemos en la vida real. Dentro del centro de datos es muy común que tengamos organizadores que fueron mal calculados. Entonces, viene la visita de alguien, el centro de datos tiene que estar impecable. ¿Qué hacemos? Presionamos todos los patch cords como sean adentro de ese organizador porque las tapas tienen que cerrar. Y lo que le pase a esos patch cords allá adentro, a nadie le interesa, ¿no? Entonces, con esta tecnología podemos evitar ese tipo de problemas. Ahora, ¿cuáles de los patch cords son de par pegado en Belden? Todos los patch cords estándar son fabricados con par pegado. O sea, no tenemos forma de hacer un patch cord estándar que no sea de par pegado. Entonces, por default, ya están contando con este beneficio en los patch cords. En los cables horizontales tenemos las dos opciones. Puede ser, como les decía, en categoría 6A, el 10GXS puede venir con par pegado o sin par pegado. ¿Por qué ahí tenemos dos opciones? Ahí tenemos dos opciones porque la parte de instalación se complica mucho. Aparte de destrenzar cada uno de los hilos para hacer la conexión, yo físicamente los tengo que separar. Entonces, históricamente era un dolor de cabeza el cable de par pegado para los instaladores. Hace también un par de años
alguien decidió tomar, ahora sí, el toro por los cuernos y rediseñar la forma en que se hacen los conectores. Entonces salió RepConnect. Para que se lo imaginen brevemente, lo que se hizo fue sacarle la parte de adentro al conector, la parte de conexión con el cable, y en este cubito color marfil, ahí se hace el acomodo de cables y con este tapa transparente donde están las navajas de conexión, se hace la conexión hacia el cable. Y después este cubito ensamblado entra en el conector. Entonces es una forma completamente diferente de terminar los conectores. ¿Qué inmensa ventaja tenemos con esto? Que no hay que separar los pares. Los pares nada más los destrenzamos, no se separan y se ponen en el cubito color marfil. Entonces el tiempo de instalación se acelera mucho. Después de haberlo diseñado para par pegado, se dieron cuenta, nos dimos cuenta, que funciona también para par no pegado. Y también se incrementa la velocidad de instalación. Hay algunos instaladores por ahí que nos han comentado que terminar un panel de 24 puertos o rematar un panel de 24 puertos lo pueden hacer en menos de 20 minutos. Entonces, ¿qué significa RepConnect? Es una conexión confiable, es fácil de hacer y es versátil. ¿Y a qué nos referimos por versátil? Cualquier tipo de categoría de cable, cualquier tipo de cable blindado o no blindado, par pegado o par no pegado, se puede hacer con esta tecnología. Entonces tenemos jacks, categoría 6A, UTP, categoría 6A, que ya se me perdieron, blindados. Tenemos plugs, también categoría 6A, blindados y no blindados. Categoría 6, categoría 5E e incluso categoría 8. Entonces, cualquier tipo de categoría, cualquier tipo de cable se puede terminar con esta tecnología. Ahora, ¿cómo se termina? Anteriormente, como ya les platiqué, es lo que tenemos del lado derecho. Hay N formas de terminarlo, donde yo lo tenía que separar. Lo que hago con el cubito color marfil es acomodar los pares en cada una de las caras. Y lo importante es nada más que estén en paralelo el blanco con el cable de color de su par. Ya que están en paralelo, yo lo inserto a la tapa transparente y para hacer la conexión utilizo estas pinzas que aquí se ven de color negro, realmente son color azul, y con esta pinza corto el exceso de cable y aplico las navajas. Ya que lo tengo instalado, ese cubito armado lo pongo dentro del conector. Y como veíamos, puede ser 5E, 6, 6A, puede ser un jack, puede ser un plug, puede ser blindado, puede ser no blindado. El cubito o esta forma de terminación es consistente en cualquier categoría y en cualquier clase. Ahora esto lo tenemos que poner en un panel de parcheo. ¿Qué opciones tenemos para los paneles de parcheo? En los paneles de parcheo tenemos los paneles tradicionales planos angulados, que la ventaja de los angulados es que eliminas el organizador horizontal, entonces sales directamente hacia el organizador vertical y ahorras espacio dentro de un rack de conexiones directas o de conexiones cruzadas. ¿Cuál es una de las desventajas que tienen los paneles angulados, que existen en blanco y en negro? Si yo necesito que un puerto del lado izquierdo del panel sea enrutado o vaya por el organizador derecho de ese rack o de ese gabinete, yo tengo que dar toda la vuelta por el gabinete para llegar a ese punto. Entonces se desarrolló un panel angulado donde viene dividido en 4 secciones y esas 4 secciones yo puedo decidir hacia qué lado del panel van. Yo puedo tener una sección hacia la izquierda y 3 secciones hacia la derecha o todo el panel hacia la izquierda. Por si tengo a lo mejor fibra óptica en ese mismo rack, lo puedo segregar cobre del lado derecho, fibra del lado izquierdo, o si el equipo que estoy manejando tiene los ventiladores verticales del lado izquierdo, yo llevo todos mis cables del lado derecho. ¿Qué otra ventaja tiene el tener un panel angulado dividido en 4? La profundidad del panel disminuye. Que esto es un problema común en el centro de datos, tener
switches muy profundos o servidores muy profundos, entonces los rieles del gabinete quedan muy pegados a la puerta. Si yo utilizo un panel angulado, la puerta prácticamente pega en el panel y los primeros patch cords que tengo alrededor de la punta del panel angulado van a estar sufriendo un daño cada vez que abro y cierro la puerta. Al disminuir la profundidad del panel, yo ya no tengo ese problema. ¿Qué otro? Hablamos de patch cords hace rato. ¿Qué otro elemento es importante dentro de un centro de datos, que es donde tenemos una gran concentración de cables? Es poder identificar las dos puntas de un panel de parcheo rápido y en forma eficiente. Para eso se desarrolló un patch cord traceable. ¿Qué es un patch cord traceable? Tiene un switch en cada uno de los plugs. Cuando yo activo ese switch, se prende un LED en ambas puntas. Entonces, en lugar de tener que solicitar una ventana de mantenimiento de 1 hora para identificar las dos puntas de un patch cord, aquí en cuestión de segundos identifico las dos puntas del patch cord. Y ya sé qué está conectado con qué puerto del servidor, qué puerto del switch, hacia qué puerto del panel, en cuestión de segundos. Entonces, si tenemos un gran volumen de patch cords, esta es una gran solución. Ahora, si ya tenemos un problema dentro del centro de datos, como les decía, que estaban mal diseñados los organizadores verticales, podemos utilizar patch cords de diámetro reducido. Como veíamos en la sesión pasada, una de las propuestas de Belden fue que se aceptaran los patch cords calibre 28 y nada más en los patch cords, no en el cable horizontal, y esta propuesta fue aceptada. Entonces, en el horizontal, forzosamente tenemos que llevar un cable calibre entre 22 y 24. En la parte de patch cord, ya podemos llevar calibre hasta calibre 28. Entonces, con esto disminuimos el diámetro de los patch cords. Entonces, si cambiamos nada más los patch cords, podemos evitar esta congestión que tenemos aquí al tener patch cords más delgados. Del lado del usuario también nos llegan a servir porque es el cable que no le gusta tener al usuario encima de su escritorio. Entonces, el cable normalmente del teléfono o el que une el teléfono a la computadora que no queremos tener ahí. Entonces, también sirven del lado del usuario y en la parte del centro de datos o en el closet de comunicaciones. Entonces, tenemos un 50% de reducción en el diámetro del cable. Obviamente, podemos seguir transmitiendo PoE hasta los 100 watts. Y el estándar nos menciona que cuando se utiliza un patch cord calibre 28 y este patch cord es con las longitudes a las que estábamos acostumbrados, que son en combinación 10 metros, es decir, 10 metros de un patch cord de diámetro reducido, más 90 metros de un cable horizontal, calibre 22 a 24, tenemos una reducción del enlace de 4 metros. Y las fórmulas de cómo calcular esto vienen en el estándar. El punto importante es, si yo utilizo una menor distancia de los patch cords a los 10 metros, muy probablemente voy a poder cumplir con los 100 metros de transmisión. Ahora, dentro de la parte de cobre, ya tenemos cómo hacer todas las terminaciones individuales. Pero en un centro de datos, como mencionábamos con fibra, normalmente tenemos una gran ingeniería. Entonces, es fácil saber cuál es la distancia exacta entre dos puntos de mi centro de datos. Si yo ya conozco esa distancia, yo puedo utilizar una solución predeterminada. Así como utilizamos en fibra la parte de los MPOs, aquí pueden venir los cables predeterminados, que pueden venir predeterminados con RepConnect o pueden venir predeterminados con la solución tradicional. ¿Qué tan largos pueden ser mis enlaces? Obviamente hasta los 90 metros de mi horizontal. ¿Y qué tan cortos pueden ser mis enlaces? Pueden ser, que no tendrá ningún sentido, pero se hicieron pruebas, desde 1.6 metros. Tener una solución predeterminada de menos de 2 metros. Ahora hay una parte en el estándar que siempre ha causado mucha confusión
y es la distancia mínima de un enlace. La distancia mínima de un enlace es prácticamente cero. O sea, el estándar en ningún lugar dice cuánto es la distancia mínima. Siempre habla de las distancias máximas. Pero cuando el estándar habla de los puntos de consolidación o del HDA en la parte de los centros de datos, habla de una distancia de 15 metros. Y lo que dice el estándar es, se recomienda poner estos puntos a más de 15 metros del MDA o a más de 15 metros del closet de comunicaciones. La justificación para esos 15 metros es económica, no es una justificación de desempeño eléctrico. Entonces, lo que dice el estándar o su justificación económica es, si vas a poner tu punto de consolidación a menos de 15 metros, tu ahorro económico por tener ese punto de consolidación prácticamente cero. Entonces, la recomendación es elimina ese punto de consolidación y haz los cableados hasta el MDA o haz tus cableados hasta el closet de comunicaciones. Muchos fabricantes no muy éticos tenían problemas en distancias cortas. Y tenían problemas en distancias cortas por las pérdidas de retorno. La señal que se regresa sobre el mismo cable, al ser una distancia corta, no se atenuaba en el mismo cable y llegaba hasta el punto de transmisión, donde cierta parte de esa señal se volvía a regresar sobre el cable y se convertía de repente como querer transmitir en medio de dos espejos. Abusando, y por eso les digo que no son muy éticos, de ese párrafo del estándar, empezaron a mencionar que la distancia mínima son 15 metros y que todo debe de funcionar de 15 metros en adelante. Si tienes un enlace de 10 metros y no funciona, es porque el estándar no lo permitía. Esto es una muy mala interpretación de los estándares. Entonces, por eso se puso o se hicieron estos dos ejemplos, poner dos acopladores o dos enlaces, dos secciones de cable preterminado de cobre en 5 pies y 4 secciones de cable preterminado en 18 pies, que son como 6 metros. Y así nosotros seguimos cumpliendo el estándar. Entonces, ¿cómo se ve la solución preterminada? La solución preterminada tradicional son los cables individuales terminados en plugs y luego vienen adentro de una malla expandible. Estos plugs yo los pongo en los adaptadores que tengo en el panel de parcheo por la parte de atrás y en la parte de enfrente es otro RJ45 normal. Entonces, todo lo que tendría que hacer es poner los plugs en la parte de atrás y quedar terminada mi conexión. Esto también puede ser con Rep Connect. No sé si está la foto. Sí. Con Rep Connect lo que hago es terminar en lugar de un plug, hacer las terminaciones en el core o en el cubito color marfil en la fábrica y en los paneles de parcheo yo pongo jacks. Entonces el panel de parcheo viene precargado con los jacks y nada más inserto el cubito, el core de Rep Connect en la parte de atrás. Y es una terminación tipo jack. Ahora, ¿qué sucede con estos cubitos? En la solución tradicional, esto trae unas protecciones de plástico. Tiene como si fuera un cubrepolvo el plug para evitar que se llegue a dañar o ensuciar durante la instalación. En la parte de Rep Connect tiene una cubierta plástica. Entonces yo hago toda la instalación de mi cableado preterminado y antes de hacer la conexión retiro esta tapa plástica y lo inserto en su posición. En la parte de racks y gabinetes, con esto terminaríamos la parte de, bueno, ya vemos la parte de fibra, la parte de soluciones de cobre y todo esto tiene que ir o va dentro de un rack o dentro de un gabinete. Depende qué tan seguro sea nuestro centro de datos o qué tan seguro sea el cuarto blanco. En la parte de gabinetes, tenemos gabinetes de 600 milímetros, 800 milímetros, que serán 24 o 30 pulgadas, de diferentes alturas, 42, 45 o 48 unidades de rack. Podemos fabricar gabinetes de mayor altura, pero no lo recomendamos. ¿Por qué no recomendamos tener una altura de gabinetes más allá de 48 unidades? Para tener acceso a esas unidades,
49, 50, 52 unidades, una persona estándar necesita una escalera o necesita un escalón. Entonces ya estamos metiendo al cuarto blanco otra herramienta, otro elemento que puede llegar a ocasionar daños allá adentro. Entonces, a lo mejor no es la escalera misma lo que produce el daño, pero sí una persona que está subida en una escalera haciendo conexiones de fibra en una configuración top of rack en la unidad de rack 52, por algo pierde el equilibrio de dónde se va a intentar detener o de la escalerilla que tenemos arriba de los gabinetes o de la puerta del gabinete y va a ocasionar muchos daños. Por eso nuestra recomendación es hasta 48 unidades de rack, tomando como estándar 42, 45. Pueden ser blancos, pueden ser negros. Hay gabinetes especializados para servidores que tienen de especial, están diseñados para un menor volumen de cables. Hay gabinetes, como eran los anteriores, diseñados para la parte de switches, donde el volumen de cables es mayor. Entonces tienen el espacio necesario para esa correcta administración de los cables. Podemos utilizar también soluciones de parcheo o paneles de parcheo verticales. ¿Qué logramos con esto? Tener un gabinete de 42 unidades de rack o de 45 unidades de rack, y esas 45 unidades de rack pueden ser utilizadas para equipo activo. Ya no utilizo ninguna de esas unidades ni para la parte de fibra ni para la parte de cobre. Y pueden ser paneles sencillos en forma vertical o pueden ser paneles dobles. Entonces yo podría tener 2 paneles en forma vertical. Si necesito cobre, vienen este tipo de adaptadores. Yo utilizo la solución de cobre de 6 o de 8 puertos. Si necesito fibra, la solución que veíamos de UHD al principio, donde estaba la bandeja abierta y la bandeja cerrada, es compatible con este panel vertical, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahías o 7 unidades para poner ya sea la parte de cobre o la parte de fibra. Aquí nada más hay que tener mucho cuidado con el diseño. O sea, es una solución que en papel funciona muy bien. Si no la diseñamos bien, puede ser un completo caos. Debemos de asegurarnos que los servidores o los switches que estemos conectando estén a la misma altura de los paneles que tenemos en forma vertical y utilizar patch cords de una longitud reducida. En cobre, por ejemplo, podemos hacer patch cords desde medio pie, que serían 15 centímetros. Podemos hacer incluso más pequeños. Alguna vez los hicieron como muestras, muy difíciles de manipular si es más pequeño de medio pie, pero también se pueden fabricar. Entonces, con esos patch cords de cobre de longitud pequeña, haríamos la conexión como se ve aquí, o sea, nada más del panel hacia el equipo activo. Si fuera en fibra, también podemos tener patch cords de un pie o de menor longitud para hacer la conexión como se vería en la parte de arriba con estas conexiones OM4. Si pese a eso necesitamos más opciones de conectividad en ese gabinete, hay soluciones de conectividad fuera del gabinete. Esto normalmente lo he visto cuando el diseño no fue el mejor de los diseños. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos todos los paneles del gabinete. Era un gabinete que no se le podía poner un panel vertical. Entonces, lo que hacemos es poner sobre el gabinete detenido de la escalerilla un par de unidades de rack, que pueden ser hasta 4 unidades de rack. Lo que podrá poner ahí, se puede poner un pequeño switch, se puede poner la parte de parcheo. Entonces, con eso también eliminaría esos problemas que surgen durante la operación de tener que llevar un panel extra. ¿Cómo se vería la parte de fibra? Aquí se ve un poco más claro. Podemos hacer conexiones directas con MPO. Podemos utilizar cassettes con MPO en la parte de atrás. Hacer conexiones ya con los patch cords LC o SC en la parte frontal. O podemos incluso hacer terminaciones en campo, que no sería lo recomendado, pero utilizar cassettes para hacer terminaciones en campo.
¿Qué otros accesorios son importantes para los gabinetes en el centro de datos? La parte de organización del cableado. Entre estas dos fotografías se ven las dos opciones que tenemos de organizadores verticales. Los tradicionales, que son un gran cepillo con dedos donde ponemos los cables dentro de este organizador, o si tenemos un rack que no es muy ancho, de 600 milímetros, si metemos un organizador tradicional, nos va a quitar espacio dentro de ese gabinete y se va a complicar la parte de instalar y retirar equipos. Entonces se diseñó un organizador completamente plano. Entonces yo salgo de mi organizador horizontal y sobre este organizador vertical yo voy peinando los cables y los voy deteniendo con velcro típicamente. Entonces tengo la misma ventaja de tener todos los cables organizados en un menor espacio. ¿Qué otro tipo de organizadores son importantes? Obviamente los organizadores horizontales. Si utilizamos paneles angulados o el panel angulado de 4 posiciones, elimino estos organizadores horizontales. También es importante la parte de el flujo de aire. El aire dentro de un centro de datos debe de pasar dentro de los equipos, no alrededor de los equipos. Entonces, si tenemos unidades vacías dentro del rack o dentro del gabinete, es importante sellar esas unidades para evitar que el aire pase por arriba o por abajo del equipo, donde va a tener menos resistencia. Entonces, en lugar de entrar el aire al equipo, lo va a rodear. No nos va a servir de nada. Son importantes las tapas ciegas, que si es un centro de datos que está creciendo o está pensado que crezca, pueden ser tapas ciegas sin herramientas, que se insertan a presión, o si ya no vamos a instalar más equipo ahí, puede ser atornilladas las tapas ciegas y queda completamente sellado. Soluciones personalizadas para la parte de gabinetes. Sobre todo, como veíamos en las fotos del principio la vez pasada, con los diagramas, muchos de esos gabinetes van a tener la misma configuración. Entonces podemos agrupar una serie de accesorios dentro de un gabinete y con eso generar un solo número de parte. Y así aseguramos que cualquier gabinete con ese número de parte que compre el usuario hoy o dentro de 6 meses, siempre va a incluir los mismos accesorios. Entonces le podemos poner chimeneas, que ahorita vemos para qué sirven, le podemos poner cierto número de tapas ciegas, le podemos poner 1 o 2 PDUs, o los organizadores verticales, o los organizadores verticales planos. Lo podemos configurar de la forma que queramos y con eso se genera un número de parte que siempre va a incluir esos productos. Incluso se puede llegar a personalizar la parte estética. ¿Qué pensarían? Por ejemplo, estos son unos gabinetes que se hicieron para Coca-Cola. Querían sus colores corporativos, se les hizo del color corporativo. Pensaríamos que nada más clientes de ese tamaño pueden personalizar un gabinete. Si mal no recuerdo, a partir de 10 gabinetes se pueden personalizar la parte estética. Entonces pueden incluir logos, pueden identificar diferentes pasillos para diferentes clientes, si es un colocation, o por diferente aplicación, o por diferente área. Ahora sí, al gusto del cliente. Ahora les mencionaba también de las tapas ciegas, que es importante el flujo del aire. El flujo del aire, tenemos 2 grandes problemas en los centros de datos. Si hacemos la distribución por piso falso, que el aire sobrepase los gabinetes, es decir, sale a una alta velocidad que va a hacer que se salte las primeras unidades del rack o del gabinete y va a salir por la parte de arriba. Y esto puede pasar en las puntas de los pasillos, donde va a dar la vuelta el aire junto al gabinete. Entonces puede ser que simplemente lo pase por arriba, o puede ser que la velocidad sea muy baja y entonces el aire caliente se regresa al pasillo frío. Entonces aquí, como tenemos una baja velocidad del aire, no alcanza a llegar a las unidades altas y el aire caliente se regresa y los equipos que tenemos en la parte de arriba
En lugar de recibir aire frío, van a recibir aire caliente. Entonces, aparte de las tapas ciegas, existen formas de aislamiento del aire. Existe la básica, que son las tapas ciegas, que es lo que les mencioné. Es una solución muy barata de implementar. Es para baja densidad. No incluye una separación real del aire. Entonces, nada más lo forzamos a pasar por donde queremos y elimina los puntos calientes. La siguiente solución son pasillos, que pueden ser pasillos fríos o pasillos calientes. Es una solución más costosa. Tenemos una separación del aire física, una barrera física entre el aire frío o caliente, o nos podemos ir a la personalización de los racks. El personalizar los racks, dependiendo de la carga térmica que tengan, es la solución más cara, pero es la solución más eficiente, porque yo estoy segregando el aire únicamente donde lo necesito. Lo que necesitaría para hacer una buena implementación de este tipo de soluciones es un buen cálculo de cargas térmicas que tenga ahí. Entonces veíamos la parte de las tapas ciegas. Es importante, aquí se alcanza a ver, por ejemplo, entre los dos racks. Así que yo tengo mis equipos core en el MDA, que muchas veces van en rack abiertos. También habría que sellar esta parte junto con el organizador. La siguiente opción era la contención de pasillos, que puede ser un pasillo frío o puede ser un pasillo caliente, y la única diferencia es lo que voy a tener dentro del pasillo. Entonces yo puedo implementar las dos soluciones con los mismos productos. Puede ser una solución vertical o puede ser una solución horizontal. Entonces, si lo que yo tengo es el aire caliente dentro de ese pasillo, va a ser una contención de pasillo caliente. Si lo que yo tengo dentro de ese pasillo es aire frío, yo voy a tener una contención de aire frío o de pasillo frío. Los dos con sus ventajas y los dos con sus desventajas. Si hago contención de pasillo caliente, el cuarto está más frío. Si hago contención de pasillo de pasillo frío, el cuarto es más cálido, tiene una mayor temperatura. Entonces aquí va a ser importante dónde le vamos a dar mantenimiento a los equipos o qué tan regular es ese mantenimiento. La gente que esté trabajando ahí va a estar en unas condiciones de frío o en unas condiciones de calor. La tercera opción que teníamos es la contención o la utilización de chimeneas, que les mencionaba en los racks que pueden ser personalizados, que lo podemos personalizar hasta con la chimenea. ¿Cómo funciona la chimenea? En la parte de atrás del gabinete, yo utilizo una puerta sólida. Entonces el aire caliente va a pegar en esta puerta sólida. Y arriba del gabinete yo pongo literal una chimenea donde el aire va a subir. El caso ideal es tener una separación, tener un plafón para hacer la barrera entre el aire caliente que va a estar arriba del plafón y el aire frío que voy a tener debajo del plafón. Esto puede ser de forma pasiva o de forma activa. ¿Qué es de forma activa? Yo pongo un par de extractores que van a forzar ese flujo de aire. Y esto va a depender de la carga térmica que tenga ese gabinete. Si es pasivo, puedo disipar hasta 8 kilowatts. Si es activo, puedo disipar hasta 30 kilowatts de calor. Ahora, todos estos gabinetes los tengo que unir con escalerilla. Se está popularizando la escalerilla tipo malla, que es una muy buena solución para edificios. Dentro de los centros de datos, llevamos un gran volumen de cables de fibra y de cobre, y esos cables pesan. Entonces, para hacer una implementación con escalerilla tipo malla, debo de acercar los soportes verticales. Entonces, deben de estar más cercanos uno del otro para soportar el peso. Si utilizo una escalerilla tipo escalera normal, esa separación de los soportes de la misma escalerilla pueden ser más espaciados. Entonces, tenemos una solución de escalerilla tipo escalera que puede ser blanca, puede ser negra, con todos los accesorios que necesiten. Subidas, bajadas, cambios de dirección, soportes para los racks, soportes para los gabinetes.
en diferentes anchos, desde 6 hasta 36 pulgadas. Perdón, como les mencionaba, son todos los accesorios para unir la escalerilla, para asegurar la continuidad eléctrica para la parte de tierras, uniones a 90 grados, curvas prefabricadas, soportes que normalmente los olvidamos para detener los cables que están dentro de la escalerilla. La escalerilla, medio se alcanza a ver en esta curva, va con el perfil hacia abajo y ese perfil, su función es mecánica, es darle una rigidez mecánica a la escalerilla. No es el contener los cables que están dentro de la escalerilla. Para contener los cables se utilizan esta serie de postes. Para la parte de fibra óptica, si la queremos segregar, también existen los ductos amarillos, que a diferencia de nuestros competidores, nosotros utilizamos un plástico libre de halógenos. Cuestiones de seguridad para las personas, pero es la solución completa. Tramos rectos de 4, 6, 8, creo que hasta 20 pulgadas, bajadas tipo trompeta, bajadas con ducto para fibra óptica, cruces, esquinas, todas las diferentes opciones que se necesitan para los ductos de fibra. También es importante la parte de distribución de energía dentro de los gabinetes. Para esto tenemos desde una simple barra de contactos, que no tiene mayor ciencia, es nada más lo conecto a la red eléctrica y lo que venía en esa red eléctrica se distribuye en todos los puertos. O pueden ser tan sofisticadas como tener un puerto de monitoreo, donde viene el software embebido dentro del PDU, con que tenga acceso a esa IP que lo voy a conectar a mi red. Como mencionábamos, podría ser mi red out of band para no utilizar la red de operación del centro de datos. Y ahí lo puedo controlar cada uno de los puertos, prenderlos o apagarlos. Puedo monitorear el consumo en cada uno de los puertos, ver el histórico. Pueden incluso tener una parte de seguridad para evitar que alguien haga una mala conexión y se desconecte por el mismo peso del cable ese equipo. Son soluciones que, aparte de identificar cada uno de los circuitos, como se ve en la parte de abajo, si yo no presiono este marco naranja en este caso, yo no puedo retirar esa conexión. Entonces es una conexión más segura. El monitoreo ambiental también es importante. En los PDUs más inteligentes incluye 2 puertos para poner sensores directamente en el PDU, o si no tengo un PDU mal llamado inteligente, yo puedo tener una estación de monitoreo ambiental donde le puedo poner sensores de temperatura, humedad, flujo de aire, punto de rocío, incluso la posición de las puertas, detección de agua dentro del centro de datos, que pueden ser de una unidad de rack para varios sensores o pueden ser independientes nada más para 2 sensores. Entonces yo tengo de un lado de este pequeño cubito mi entrada a la red y del otro 2 sensores o 2 puertos para sensores, que en ellos podría poner un sensor triple, donde en este sensor triple yo mido temperatura, humedad y flujo de aire en un solo puerto. Entonces podrá poner uno frente al gabinete y otro en la parte posterior del gabinete. Y no deja de ser importante la parte de seguridad. A lo mejor nuestro cuarto blanco no tiene la suficiente seguridad física y yo puedo implementar dentro del cuarto blanco seguridad para gabinetes específicos. Todos los gabinetes vienen con una llave y ese problema lo tenemos todos los fabricantes de gabinetes. La misma llave de un fabricante abre todos los gabinetes de ese fabricante. Entonces, podríamos en los de Belden cambiarlo por cerraduras con tarjetas de proximidad, con teclados donde yo controlo hasta 32 gabinetes y con esto controlo la entrada, bueno, la puerta frontal y la puerta posterior de esos 32 gabinetes, o pueden ser biométricos o pueden ser tan sencillos como una combinación. O sea, tiene en la parte de arriba, donde está el logotipo de Belden en este, por ejemplo, es una combinación tipo maleta con 3 dígitos para poder abrir o cerrarlo. Siempre incluyen una llave, que esta llave no es compatible con las que traen
normalmente todas las cerraduras. Esta llave sí es independiente para cada una de ellas, por si la persona que tenía los biométricos ese día no fue a trabajar, se rompió la mano y no puede utilizar el dedo para abrir la cerradura, siempre existe la opción de una llave. Entonces teníamos la parte de software, obviamente, para controlar esto. Pueden ser con teclado, en la misma cerradura, pueden ser una combinación de tarjeta de proximidad y biométrico o simplemente biométricos, ¿no? Sería una arquitectura de este tipo. Yo tengo un controlador, tengo mis 32 gabinetes. En cada uno de ellos tengo la parte de conexión de las dos cerraduras y en esa parte de conexión también pongo los sensores de las puertas. Entonces el sistema me puede decir si las puertas están abiertas, si las puertas están cerradas y la posición de la cerradura. Si está cerrado y bloqueado o nada más está cerrado o se quedó a la mitad de la posición. Y creo que hoy sí terminamos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Dudas? Por aquí en el chat, por WhatsApp, por WhatsApp. No tenemos dudas. Por acá ya están escribiendo Carlos y Guillermo. Jalar la otra pantalla. ¿Podríamos darnos un catálogo en PDF? Sí, Carlos, te mandamos la liga en la página web, donde vienen todos los catálogos, no nomás el de Data Center, sino todos los de Belden. Exacto. De una vez aprovechando aquí. Aquí te pego la liga. Dice Guillermo Montaño, estimado ingeniero, una duda preponderante en la instalación es el número de conductores que se puede amarrar en grupo o colocar sobre una charola. Que ahí son dos preguntas. Lo había leído, pero estaba tratando de entender. Son dos preguntas. El tamaño de un mazo de cables en una escalerilla, que es cuántos conductores se pueden amarrar en grupo. Ahí, en el caso de Belden, no hay un límite. Y no hay un límite porque todos nuestros cables categorizados soportan los 100 watts. Entonces, el caso extremo que hemos probado es un mazo de 100 cables transmitiendo 100 watts, tomando la temperatura del central porque se genera un efecto panal y ese cable central sigue cumpliendo con el estándar. Entonces, en el caso de Belden no hay ningún problema con el tamaño del mazo de cables. Otras marcas que no cumplen al 100% con el estándar recomiendan que los cables no vengan amarrados, lo que te hace una instalación no muy estética. Y desgraciadamente la gente que paga por los centros de datos no es la gente técnica, entonces no entiende por qué los cables están desordenados. Esas compañías recomiendan no hacer mazos de cables para que el calor se pueda disipar. Entonces, si alguien les dice que hay un máximo del tamaño de cables, es una solución que yo cuestionaría. Ahora, Oye, George, y en temperatura, perdón, pero ¿y en temperatura hasta cuánto van soportando los cables? Porque hay diferentes versiones, ¿no? En Cat 6 y en Cat 6A. el peor de los casos es esa transmisión de 100 watts. Ajá. El cable central incrementa su temperatura en 9 grados centígrados sobre la temperatura ambiente. Que eso es 1 grado menos de lo que te permite el estándar. El estándar te permite un incremento de 10 grados sobre la temperatura ambiente. Pues son 75 grados, ¿no? La temperatura, sí, que sería el peor de los casos. El peor de los casos. Hay de 75 y de 90,
que es una clasificación que viene impresa en la cubierta del cable. Ok. Esa es la temperatura máxima de operación. Entonces, para llegar a esos 75 grados, transmitiendo 100 watts, significa que nuestro cuarto está a 65 grados. Entonces, o sea, algo no muy comúnmente visto. Sí, no. Ahora, la otra parte de la pregunta es, sobre la charola, ¿cuánto peso soportan? Eso depende de cada fabricante. De la de Belden, si te debo el dato, no me acuerdo cuánto soportan. Pues si no tienen más preguntas, ¿Alguna otra duda por acá? Guillermo, muchas gracias. Dice Carlos Castillo, el sistema de monitoreo puede crecer como uno quiera. hay ciertas reglas de conexión, pero sí, la respuesta es sí. O sea, tú tienes tu sensor que lo conectas a una cajita dentro de cada gabinete o una para varios gabinetes y eso finalmente lo conectas a la red. Lo importante es que la consola donde estés operando el software pueda tener conexión hacia la IP de ese controlador. Pero puedes poner el número de sensores, el número de controladores que quieras. No tiene un límite. Bueno, pues parece que ya es todo. Ya, agradecimientos y felicitaciones. Que las hago. Que me sumo a ellos, mi querido George. Muchas gracias por las dos Al sesiones muy contrario. interesantes. Muy completo, como siempre. Pues aquí seguimos a la orden y seguramente va a haber más el próximo mes. Más sesiones. Excelente. Sí, organizamos la que sigue. Muchísimas gracias a todos también por su participación y pues que tengan un excelente fin de semana. Igual, hasta luego. Saludos. Gracias, George. Saludos.